Bueno, muy buenas noches, queridos compatriotas. Una vez más, reunidos ante ustedes y dirigirnos para hacerle llegar el mensaje del gobierno constitucional cubano de la transición. Y esta noche me acompañan el licenciado Alberto Yanussi, ministro del Trabajo, y el doctor Camilo Fernández, ministro de Comercio, que se van a dirigir a ustedes para que así tengan la oportunidad de ir conociendo a los que componen el Consejo de Ministros de este gobierno constitucional, que como ya hemos explicado en directas anteriores, son personas cubanos, patriotas, que están envueltos, enfrascados en este esfuerzo patriótico, con el único objetivo de llegar a rescatar la democracia representativa en nuestra patria, cosa que fue cercenada, por decir así, por la tiranía castrista cuando tomó el poder el 1 de enero de 1959 y anteriormente cuando Batista dio el golpe de Estado en el 10 de marzo del 52, que se violó la Constitución en 2 ocasiones. Y ese debe ser el mensaje que todos los compatriotas que nos están viendo en esta noche aprendan, que eso jamás debe volver a suceder en Cuba si queremos no solamente llegar a rescatar esa democracia, sino preservarla para que jamás volvamos a perderla. Entonces, sin más preámbulo, eh, yo quiero pasarle el micrófono al doctor Camilo Fernández, nuestro ministro de Comercio, para que él se identifique y se pueda dirigir a ustedes esta noche. El tema principal que vamos a tocar esta noche, como ustedes bien saben, el último periodo presidencial que tuvo Cuba fue el del doctor Carlos Ríos Socarrás. Fue el último presidente electo por el pueblo cubano desde 1948 a 1952, cuando Batista lo saca del poder, cuando dio el golpe de Estado. Pero yo voy a dejar que Camilo sea el que les explique a ustedes sobre el doctor Carlos Ríos durante ese periodo, porque es importante que todos sepamos de que la presidencia constitucional de Cuba, que se pudo haberse restituido cuando llegó el usurpador, tirano, comunista Fidel Castro al poder, cuando él pudo haber restituido a Pío en la posición de presidente electo por el pueblo, y no lo hizo porque él tenía sus planes ya que eran completamente opuestos a la democracia. Entonces, el doctor Camilo Fernández les va a hablar a ustedes sobre eso. Y al final, bueno, entre ellos dos, entre el doctor Camilo Fernández y el licenciado Yanussi, los dos van a hablar sobre PRIO. Y al final, ambos van a hablar un poco sobre los planes que tienen ambos ministerios que ellos presiden. Así que, sin más preámbulos, doctor Camilo Fernández, adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia que nos está escuchando la noche de hoy. Yo creo que la iniciativa de dar a conocer la existencia y lo que está haciendo el gobierno constitucional de Cuba en la transición es muy importante, porque hay mucha gente que desconoce que nosotros existimos, ¿verdad? En lo que a mí se refiere, como ministro de Comercio, puedo decir que yo soy nacido en La Habana, me gradué en la Universidad de La Habana de Contador Público, doctor en Ciencias Comerciales, y además cursé hasta la mitad de la carrera de Derecho, la que se vio interrumpida con el cierre de la universidad en 1956. Salí al exilio en 1961 y desde entonces estamos en los Estados Unidos, luchando incansablemente por restituir a Cuba, nuestra patria,
al concierto de las Naciones Libres del Universo. En la cronología del gobierno constitucional de Cuba, de la transición, puede resumirse en la cronología de los distintos presidentes y la sucesión. Se rompe el hilo constitucional cuando se da el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, estando el doctor Carlos Prío Socarrás, que falleció en 1977 en Miami. Como apuntaba nuestro querido compatriota Rubén, cuando Fidel Castro asumió el poder, él pudo haber designado a Carlos Prío para que continuara su mandato. Sin embargo, nombró de dedo al doctor Urrutia porque lo manejaba a su antojo, ¿verdad? O sea que ya ahí violó flagrantemente la Constitución de 1940. Después del fallecimiento del presidente Prío, se establece el hilo constitucional, la sucesión presidencial reglamentaria, de acuerdo con la Constitución, correspondiéndole a la presidencia al doctor Guillermo Alonso Puyol, que fungía como vicepresidente, que falleció en 1973. Después le continuó en la línea sucesoria el doctor Manuel Antonio de Varona, fallecido en 1992, que no asumió la presidencia en su momento porque estaba enfrascado en los preparativos de la invasión de Playa Girón, que lamentablemente fue traicionada por los Estados Unidos, y por ese motivo no asumió la presidencia en el exilio. Después vino el doctor Julio Garcerán de Valls, que sí la proclamó y se le designó como presidente de acuerdo con la Constitución. El doctor Garcerán de Valls Sr. falleció en 1989. Estuvo un periodo donde no hubo nada en activo en la asociación presidencial hasta que el doctor José Morel Romero, y no se continuó por los obstáculos que ofrecía el gobierno americano, que no quería reconocer ningún movimiento de este tipo, indicando que era la ley de neutralidad que se lo impedía. Pero lo cierto es que no dejaba actuar ni que esto prosperara. Entonces vino el doctor José Morel Romero, que era el magistrado más antiguo viviente en 2002, y proclamó de nuevo la sucesión presidencial con él como presidente, de acuerdo con el estatuto del artículo 149 de la Constitución. También tuvo sus problemas con el gobierno americano, que no lo dejó actuar. Entonces se le llamó al organismo Coalición para la Restauración de la Constitución de 1940, que luego ya se fue canalizando como gobierno de Cuba en el exilio y ahora de transición. El doctor Morel Romero falleció en el 2002. Era un magnífico, un extraordinario jurista y un representante extraordinario de las leyes y la Constitución de la República. A su fallecimiento se reactiva de nuevo la sucesión presidencial y le sucede el magistrado más antiguo, recayendo en el doctor Claudio Benedí, que falleció en el 2007. Le siguió el doctor Rodolfo Nodal Tarafa como magistrado más antiguo en la línea sucesoria, que falleció en el 2017. Ahí se reactivó de nuevo el artículo 149 y preside actualmente el gobierno constitucional cubano de la transición el doctor Julio Garcerán de Valls, hijo precisamente de su padre, que fue presidente previamente. Así que en este momento esa es la estructura del gobierno de transición. Muchos me preguntan que quién nos ha elegido a nosotros, y yo les digo, bueno, la Constitución.
Nosotros nadie nos ha elegido, no han habido elecciones, pero sí hay un libro, la Carta Magna, que explica cómo se sucede la presidencia y el gobierno de transición, de modo que la República no quede acéfala, ¿no? Y yo creo que la intención del constituyentista fue que hubiera siempre una vía legal de continuar dentro del marco jurídico con un presidente que lo amparara la ley y la Constitución. Esto es a grandes rasgos un esbozo de lo que yo pudiera decir en este momento. Quizás más adelante pueda hacer referencia a otras cosas, y le cedo al doctor Iannuzzi para que explique también su comentario. Bueno, interesantísima la intervención del doctor Camilo Fernández, con gran conocimiento de causa. Esa cronología es algo que debe divulgarse, sobre todo para las nuevas generaciones. Y el mecanismo del gobierno de transición para el exilio general y todas las personas que se interesen en el problema cubano de la actualidad. Yo quisiera centralizarme en los gobiernos democráticos de Cuba, representados por el doctor Grau San Martín y el doctor Carlos Priego. Fueron los presidentes más democráticos que tuvimos en Cuba, en que se respetaron todas las leyes, habían garantías constitucionales, no había censura de prensa, era una libertad total la que había. A veces hay quien dice que hay un exceso de libertad. Carlos Priego toma la rienda del poder en Cuba, triunfador en las elecciones nacionales de 1948, el día 10 de octubre de ese año. Uno de los primeros, de los primeros creación del gobierno de Priego fue la implementación del Banco Nacional de Cuba en 1948. Ese era un proyecto que existía desde 1926, pero no se había llevado a cabo. Y fue muy importante porque ese organismo fue estabilizador de la economía, solidificó el sistema bancario y reforzó grandemente el crédito público. Asimismo, el Banco Agrícola Industrial, o Banfai, como se lo conocía, se promulgó y se creó en 1949. Cooperó grandemente al desarrollo económico del país y prestó gran apoyo a las empresas agrícolas e industriales, sobre todo en crédito, en asesoramiento. Eran dos empresas, el Banco Nacional y el Banco Agrícola Industrial, que enmarcaron la vida económica de la República en aquellos años. Se creó también el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que no hay que decir más nada, su nombre lo dice todo, garantías constitucionales y sociales, 1949, el gobierno de Priego. Tribunal de Cuentas, organismo fiscalizador de los ingresos y gastos del Estado, 1949. Esto es muy curioso, no ha existido un tribunal de cuentas en los años coloniales. En la Guía de Forasteros, que era una publicación del gobierno colonial español, en 1796 aparece un tribunal de cuentas. O sea que el gobierno metropolitano de España le obligaba a los funcionarios de la colonia a rendir cuentas. Ingresos, gastos. Era un organismo fiscalizador de los ingresos y gastos del Estado. Carlos Priego resucitó aquello y ese organismo, una vez en conversación con un señor que había sido un ministro en Cuba, en conversión, un acto allá en Miami, él me decía que no había quien malversara un centavo desde que se creó el Tribunal de Cuentas, que todo estaba fiscalizado, todo estaba bien. Retiros y pensiones. Se modificaron los retiros azucareros, ferroviarios y de corredoras de aduanas. Se modificaron y establecieron los recursos odontológicos, registradores de la propiedad, harinero y comercial, de locutores y artistas, 1949, de la policía y los petroleros. Otra ley, equiparación civil de la mujer. Interesantísimo, hoy que se habla tanto de los derechos de la mujer ya en Cuba, en el año de 1949, se equiparó civilmente a la mujer. En obras públicas se comenzó la construcción del Palacio de Comunicaciones, del Palacio de Justicia, se edificó el mercado de Caracas. Estos palacios de comunicaciones y justicia están en la Plaza Cívica, la mal llamada Plaza de la Revolución,
que ya casi todo eso estaba hecho cuando Castro llegó al poder, por los gobiernos anteriores. Se edificó el mercado de Carlos III, el túnel de Almendares, la terminal de ómnibus de La Habana. Se creó la Comisión de Fomento Nacional, que cumplió carreteras. Esto fue muy importante, porque prácticamente había una competencia entre el Ministerio de Obras Públicas y la Comisión de Fomento. La Comisión de Fomento la dirigía el ingeniero Evia. Y comenzó el gobierno de Carlos Ríos, obtuvo un empréstito de un banco de Boston de $100 millones. Entonces empezó a funcionar la comisión la comisión de fomento. Prácticamente ellos se concentraron en la construcción de carreteras, acueductos y frigoríficos en el campo. A los veteranos se les pagaron los aviones, a ellos y a sus herederos que se les debían durante varios gobiernos. Es decir, que el gobierno de Prío fue un gobierno constructivo, tuvo sus defectos como todos los gobiernos, es imposible que sea una cosa perfecta. Pero cuando comparamos el gobierno de Carlos Prío con lo que tenemos hoy en Cuba, dan ganas de llorar. Había garantías para todo. Usted podía demandar al gobierno. Yo me acuerdo del recurso de Pelayo Cuervo, que cada rato venía con un recurso contra el gobierno, y aquello se dirimía en los tribunales. Grado San Martín, la causa 82, todo aquello, y nadie intimidó a los que pusieron esas cosas a los juzgados y a los tribunales. O sea que era un gobierno que había garantía. Desgraciadamente hubo un golpe de Estado el 10 de marzo y se descarriló la República. Como muy bien señaló Camilo, a Prío le faltaban unos 4 meses para terminar su mandato. Y no sabemos por qué, porque hay una interpretación que Prío debió haber reclamado esos 4 meses. Hay quien dice que no era el momento, hay quien dice que debe pasar el momento de Prío, pero Prío era impopular. Pero eso no tiene que ver, era la ley, era lo que mandaba la Constitución, que el presidente cumpliera 4 años de gobierno. Y Prío no reclamó Guillermo Alonso Pujol, que era el vicepresidente, y no reclamó tampoco el presidente del Tribunal Supremo. Y aquello se quedó en el aire. No tuvimos un gobierno constitucional desde el principio del exilio. Hoy en día se ha instalado de nuevo un gobierno constitucional. Queremos llegar a todos los cubanos y queremos pedirle el apoyo a todos los cubanos en esta gestión de gobierno tan importante. Whitney se quedó sin voz. No. Ok. Bueno, entonces hubo un problema técnico con el audio del licenciado Januzzi. Pero aquí estamos otra vez, el doctor Camilo Fernández y yo, entonces, elaborando un poquito más sobre el asunto de lo que sucedió durante el periodo de gobierno del doctor Carlos Prío. Desgraciadamente, como hablamos con anterioridad, Batista le dio el golpe de Estado, saca a Prío del poder. Fidel Castro, desde que estaba en la Sierra Maestra, le prometió al pueblo cubano restablecer el orden constitucional que se había perdido a raíz del golpe de Estado de Batista, pero que cuando llega a La Habana el 1 de enero del 59, ya él traía, por supuesto, los planes de lo que quería hacer y obviamente desconoció el mandato constitucional de la sucesión y que debió haber puesto en la posición de la presidencia de la República al doctor Carlos Prío, que era lo que le correspondía porque había sido un presidente electo por el pueblo cubano. Desgraciadamente no sucedió así. Después Prío salió al exilio
y durante los años que estuvo acá en el exilio, cometió el grave error de no haber eh, reclamado la presidencia constitucional que le pertenecía a él, aunque no hubiera tenido el respaldo del gobierno de los Estados Unidos aplicando la ley de neutralidad, como dijo el doctor Camilo Fernández, pero él podía haber buscado vías jurídicas y para haber reclamado eso, como lo hicieron otros gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Aristide. A Aristide, como todos sabemos, le dieron un golpe de Estado, lo sacaron del poder, pero él salió al exilio, estuvo en varios países y siempre reclamando la legalidad de su gobierno hasta que finalmente fue reconocido como el presidente constitucional de Haití. Y entonces ese es el error que tenemos que enfatizar que cometió el presidente Prio en su momento, por lo cual, por ese error tan grave, fue algo que contribuyó en la cadena esa de errores que se cometieron posteriormente y de los que vamos a ir hablando al respecto de los demás sucesores de la presidencia. Él pudo haber reclamado eso. Entonces, doctor Camilo Fernández, eh, de estos errores tenemos que aprender, ¿no es así? Para que jamás vuelvan a suceder en el futuro. Sí, yo creo que eso es lo bueno que tienen los errores, que nos enseñan, ¿verdad? Que nos enseñan para correctamente. Yanuse comentaba la libertad que había en el gobierno de Prio, sí, que había demasiada, excesiva libertad. Pero bueno, la libertad es el don más preciado que tiene el hombre. Así yo es. creo que nunca es demasiada, ¿no? Sobre todo si la comparamos con la tiranía esta que tenemos ahora. No, eso es algo increíble. Y hablando también de tiranías, se combatió mucho la dictadura de Batista, yo entre ellos, ¿no? Pero Batista absolvió a Fidel Castro con apenas dos años de cárcel, que era como un club privado que tenía él, donde lo tenía prisionero. Y sin embargo, Fidel Castro hace 33 años que tiene en la cárcel a Fortuny, que acaba de morir ayer o antes de ayer. Esa es la diferencia que hay del entre régimen este. Y ahora uno y metido en la cárcel también a este otro combatiente de Impacu, Daniel Ferrer, sí, que lleva como 10 o 15 días desaparecido. Esa es la diferencia que hay con esta tiranía. Además, como comentaba un turista argentino que estuvo allá en La Habana, dice, caramba, esta gente no ha hecho nada, todo esto estaba hecho ya de antes. O sea que en libertad se construye y se ama, y en tiranía se odia y se destruye. Y esta es la secuela que nos deja el régimen totalitario que lamentablemente tenemos en Cuba y que tenemos de alguna manera que sacarlo lo más pronto que se pueda. En lo que a mí respecta, en el Ministerio de Comercio, los planes que puedo tener para que nuestros compatriotas sepan que el gobierno está trabajando y que está planificando el regreso a Cuba y cómo encarrilarla de nuevo. Primero que nada, yo creo que en el Ministerio de Comercio habría que hacer una infraestructura administrativa, o sea, es necesario el estudio de lo que se está haciendo, nombrar un equipo de técnicos y de economistas que analicen la situación para darle al Ministerio de Comercio la relevancia que debe tener en la reestructuración de Cuba, ¿no? Hay que habilitar las funciones que se le van a asignar al Ministerio de Comercio para que no haya dualidad de trabajo, ¿no? Que no un ministerio no se confronte con otro. En el caso del Ministerio de Comercio, habría que confirmar si quedarían bajo su jurisdicción funciones tan vitales como de la economía como la industria, la agricultura, la minería, la ganadería, la pesca, el turismo, en adición a la pura actividad comercial. Habría que hacer un análisis y proyección estadística
concienzuda de las estadísticas económicas de los últimos años comparativamente con los últimos años de los gobiernos constitucionales, para explorar las posibilidades y proyecciones futuras. Tratados y convenios internacionales vigentes. Se revisarán de inmediato todos los tratados y convenios internacionales para su ratificación o posible cancelación, conforme a los mejores intereses de la nación. Asimismo, se estudiarán todos aquellos que puedan establecerse para el desarrollo de la economía del país. Convenciones y exposiciones. Esto es muy importante. Dentro de la política económica de la Secretaría del Comercio se promoverán de forma agresiva y conforme a los más modernos y científicos sistemas de mercadeo los productos cubanos en ferias, convenciones, exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Política azucarera. Cuba era la azucarera del mundo. Habiendo sido la producción del azúcar y sus derivados la fuente económica vital de la economía nacional a través de su historia, se hace necesaria una evaluación y proyección urgente y rigurosa para restituirla a su más alto nivel dentro del estado de desarrollo en que se encuentra. La privatización, otro tema sumamente importante. Este será un tema de gran importancia para el desarrollo de la libre empresa y la economía de mercado y tendrá que sujetarse a los lineamientos que proyecta el gobierno de transición de acuerdo con las necesidades del país. Inversiones extranjeras, otro punto cardinal de la economía. La Secretaría de Comercio alentará y auspiciará las inversiones de nuestro pueblo, que los cubanos en Cuba puedan participar en el desarrollo de la nación mediante los mecanismos bancarios y económicos adecuados que les faciliten su participación como una prioridad, no como hay ahora los cuentaprontistas que los dejan que trabajen y después le quitan todo y es un desastre. El cubano debe ser la fuente principal en la economía de la nación. Las inversiones extranjeras también serán bienvenidas en aquellos espacios en que la tecnología o el interés nacional así lo aconsejen, conforme a los parámetros que establezca el gobierno de transición. Política arancelaria. Este es un tema clásico en todas las economías de los países. Los aranceles serán actualizados y proyectados en función al mayor desarrollo de la economía nacional y su función recaudatoria. Globalización. En el flujo económico actual se proyectan con mayor agresividad las actividades de las multinacionales con un poder financiero formidable que puede controlar las economías de los países en desarrollo, por lo que se aplicará de este fenómeno económico moderno lo que pueda beneficiar a nuestro país en consonancia con nuestra política arancelaria y de inversiones extranjeras. El exilio y su rol en el comercio y la economía. Según anticipábamos, que el cubano dentro de Cuba debía ser una base importante en el desarrollo de la economía, también el exilio, que puede aportar su talento, su experiencia y sus nuevas ideas dentro de la economía de nuestra práctica. Esas son fundamentalmente las ideas que se nos ocurren para abordar los trabajos del Ministerio de Comercio en que se me ha sido designado. Yo quiero explicar, tengo que justificar por qué yo soy ministro de Comercio, ¿verdad? Van a decir, ¿quién te eligió? Bueno, en 1995 se proclamó al doctor José Morel Romero, magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, en Tampa, en el Parque José Martí, que dicen que es un pedazo de Cuba porque tiene tierra de todas las provincias, y el doctor José Morel Romero asumió la presidencia. Lógicamente, un presidente tiene que nombrar su gabinete. Él me llamó y me dijo que si podía servir a Cuba en esta posición, y yo le dije
que con mucho gusto, mientras fuera necesario, yo pondría mi talento, mi esfuerzo y todo lo que yo tuviera en esta causa que es importante en el desarrollo futuro de la patria. Cualquier otro comentario pues puedo dejarlo después y le dejo a Yanussi para que siga su exposición. Efectivamente, tuvimos un problema de audio, pero ya tenemos al licenciado Yanussi ahí con el bate en la mano esperando para batearnos un jonrón nuevamente. Entonces le cedemos el micrófono nuevamente al licenciado Yanussi. Ok, muchas gracias. Y felicitaciones a Camilo por esa exposición tan global de lo que será el Ministerio de Comercio en una Cuba libre. Ha contemplado todos los aspectos, no se te ha ido nada, todo está bien planeado, ¿okay? Y es un placer formar parte del gabinete contigo. Bien. En cuanto al Ministerio del Trabajo, la función básica del Ministerio del Trabajo es buscar un equilibrio entre capital y trabajo. Capital, el inversionista; trabajo, el obrero. Muchas veces el Ministerio del Trabajo tiene que actuar como un tribunal para dirimir cuestiones y dirimir que no se pone, casos en que no se ponen de acuerdo el capital y el trabajo. Y otra cosa interesantísima es que hay que traer la fuerza de trabajo del siglo XXI. Prácticamente del año 52, en vez de avanzar hasta el siglo XXI, hasta el 2020, nos fuimos a la Edad Media. Hay gente que no tiene idea de los derechos que tiene que tener un trabajador, de los derechos que tiene que tener la patronal. Bueno, la patronal en Cuba tiene todos los derechos, porque la patronal en Cuba es el gobierno comunista y la ley la hacen ellos. Así que el obrero está completamente indefenso frente a esta maquinaria que lo tritura y que lo adoctrina y que trata de mantenerlo sumiso y oprimido y prácticamente trabajando en un estado de esclavitud. No hay sueldo, no hay garantía, no hay nada. Usted se queda sin trabajo y no tiene, por ejemplo, como hay aquí un employment, como hay en España el paro. Nosotros hemos planeado completamente y eficientemente lo que va a ser la compensación a desempleados en Cuba. Hemos planeado que va a ser a base de un impuesto que lo van a pagar entre el obrero y el capitalista que lo emplea. Un obrero se queda sin trabajo y tiene, vamos a decir, 52 semanas, 36, 42, las que se estipulen cuando llegue el momento. Y durante esa etapa de tiempo, pues el obrero consigue trabajo. Eso no existe. En Cuba se quedan cesantes de una persona y tiene que caerle arriba a la familia. Y la familia muchas veces no tiene ni para ellos, no lo van a ayudar al que se acaba de quedar. Y así, o sea, hay que traer al siglo XXI la fuerza de trabajo en Cuba. La fuerza de trabajo en Cuba tiene también que prepararse para la etapa de producción que va a ser la vida moderna. Las industrias que tienen en Cuba se han quedado atrás. La industria azucarera está destruida completamente. Han canibalizado los centrales, los han usado como piezas de otros centrales. Y así todo ha sido improvisado, todo ha sido hecho a la carrera y no ha hecho más que destruir todo lo que había ahí. Entonces hay que empezar de cero. Y cuando se empieza de cero es una labor ardua, pero es una labor que tenemos que hacer entre todos los cubanos y entre todas las personas que cuando sean cubanos pues deseen ayudarnos y cooperar en ese esfuerzo. ¿Ok? Muchas gracias. Es importante que dejemos saber a nuestros compatriotas que nos están mirando. El gobierno constitucional de transición, durante su periodo no mayor de 18 meses, va a jugar un papel preponderante en echar a andar la economía del país, que está completamente, como tú acabas de decir, licenciado Yanussi, está en cero. Entonces, la experiencia de los cubanos que estamos envueltos en el proyecto constitucional
va a también jugar un papel preponderante en ayudar a echar a andar esa maquinaria de progreso económico, como lo mencionó el doctor Camilo Fernández, todos los planes que tiene el Ministerio de Comercio para ayudar a que se vuelva a echar a andar esa economía del país. Cuba, siendo un país pequeño, yendo a la historia, como todos sabemos, con 56 años de república, desde 1902 a 1958, fue el último año libre que tuvo Cuba. En 56 años se colocó entre los 3 primeros lugares en América Latina en economía y en educación. Y eso se debe a que el cubano es emprendedor y además el cubano quería superarse, y entonces basado en su manera de ser, por sí mismo. Y también la educación, que en Cuba era una educación excelente, estaban bien preparados y pudieron lograr que nuestra patria avanzara en la forma que lo hizo, pero también recordemos que todo eso pudo suceder porque tenía el respaldo de la Constitución de la República para que funcionara como era debido, porque en un país donde no hay leyes, no hay democracia. Y en Cuba, a pesar de los errores políticos que se cometieron, siempre, a no ser con el lapso del golpe de Estado de Batista, durante esa época, todo siguió adelante como era debido, y el progreso económico fue algo increíble. Entonces, es bueno que nosotros dejemos a conocer a nuestros hermanos que nos están escuchando que el equipo que compone este gobierno de transición es un equipo compuesto por cubanos capaces, que están, que tienen la experiencia profesional y la mejor intención de todas, que está compuesto por cubanos patriotas que quieren a Cuba y que no tienen intereses políticos ninguno, porque al terminar el término de los 18 meses del gobierno constitucional, tanto el presidente de la República como el Consejo de Ministros, pues presenta su renuncia para darle paso al primer gobierno electo por el pueblo cubano. Ahora, si el nuevo presidente electo por el pueblo ve que ciertos ministerios están haciendo un trabajo excelente, él tiene la potestad como presidente de seleccionar su nuevo gabinete de gobierno. El único que no se puede involucrar en el primer gobierno electo por el pueblo es el presidente actual constitucional. Los demás ministros, si son seleccionados por el presidente electo, pues tienen la libertad de aceptar una posición dentro de ese nuevo gobierno. Entonces, yendo hacia atrás de lo que se ha dicho esta noche, es importante recalcar el hecho de que, a pesar de los errores que cometimos, nuestros presidentes de sucesión, a pesar de todo eso, hoy en día tenemos la oportunidad de poder lograr esa libertad, rescatar esa libertad que queremos tanto para Cuba, bajo el marco de la ley constitucional, que es la que nos va a garantizar esa democracia que queremos para nuestra patria. No solamente que la podemos restituir durante el periodo de la provisionalidad del gobierno constitucional, sino preservarla para que en Cuba jamás volvamos a tener una situación como la que tenemos hoy en día. Que una ideología se apoderó de Cuba, una ideología completamente opuesta al sistema democrático, y destruyó un país tan próspero como era nuestra patria. Como mencionó el licenciado Januzzi, Cuba era la azucarera del mundo. En el año 58 Cuba tenía 163 centrales azucareros. Y hoy en día tengo entendido que hay menos de 40, y que la producción de azúcar de hoy en día no da ni para el consumo nacional. Eso es una vergüenza que esté sucediendo en un país donde fue el país número 1 de producción de azúcar.
pero cuando hay interés de volver a poner en vigor todas esas cosas que tuvimos, y los que estamos envueltos en esto somos personas que estamos preparados y que tenemos la mejor intención, pues tenemos fe de que Dios nos va a ayudar y que el progreso de la futura Cuba va a ser brillante y que todos los cubanos vamos a poder disfrutar de una nueva Cuba democrática, con una libre empresa, el capitalismo, que es lo opuesto al comunismo, que ofrece todas las bondades que hay dentro del sistema capitalista, como el que existe aquí en los Estados Unidos de América. Entonces, quisiera pedirle tanto al doctor Camilo Fernández como al licenciado Januzzi, si quieren, ya vemos que al comunismo, ya vemos que tenemos que hay dentro del sistema capitalista. Sí, tenemos al licenciado. Entonces, quisiera pedirle tanto al doctor Camilo Fernández como al licenciado Januzzi, si quieren, ya vemos que el comunismo, ya vemos que hay dentro del sistema capitalista. Tenemos al licenciado. Sí. Ariel, tienes que activar la cámara. Ahora sí, ahora sí. Sí, está repetido, sí. Sí, ahora puedes proseguir adelante, licenciado Clavijo. ¿Me escuchas? No, no tiene audio. No tiene audio. No. Ok, ya. Bueno, te damos la bienvenida. Aquí tenemos, como habrás visto, tenemos aquí al doctor Camilo Fernández y al licenciado Januzzi, pero ahora te damos la oportunidad para que tú... No tiene audio. Sí, adelante. Ok. Ya. Adelante. Bueno, te damos la bienvenida. Aquí tenemos, como habrás visto, tenemos aquí al doctor Camilo Fernández y al licenciado Januzzi, pero ahora te damos la oportunidad para que tú... Sí, adelante. Hoy estaba yo. Bueno, te damos la bienvenida. Aquí tenemos, como habrás visto, tenemos aquí al doctor Camilo Fernández y al licenciado... Te está repitiendo ahí, Winnie. Hoy estaba yo. Bueno, se fue del aire, se fue del aire. No sé, hay un problema técnico ahí que a ver si se puede resolver, pero mientras tanto nosotros estamos aquí y una cosita que quería yo hablar, basado en lo que el doctor Camilo Fernández estaba explicando, que el Ministerio de Comercio va a rendir un trabajo muy importante en la reconstrucción de esa economía que estábamos mencionando, que algunos de los ministerios, como el Ministerio de Agricultura, porque el país, Cuba mayormente es un país agrícola, y el Ministerio del Trabajo, es una combinación de los tres ministerios trabajando juntos para llevar a cabo esa tarea de la reconstrucción económica de Cuba, que está en el suelo, está en cero, se dijo aquí anteriormente. Pero coordinando el trabajo de estos tres ministerios, se va a poder lograr lo que acabamos de mencionar nosotros en conjunto, ¿no? ¿Qué me puede decir eso al respecto, doctor Camilo Fernández? ¿En relación con qué me dijiste? La relación entre los ministerios de Comercio, del Trabajo, ¿cómo se llama? Y el Ministerio de Agricultura. Esos son las tres bases de la economía del país, ¿no? En cierta forma. Trabajar en conjunto, ¿no? En combinación, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el Consejo de Ministros es un equipo, es un team. Es un equipo, exactamente. Y tiene que coordinarse sus funciones, no repetirse unas con otras.
Y desde luego el Ministerio del Trabajo es elemental para proporcionar que los trabajadores se sientan bien, estén bien remunerados y tengan todos sus derechos y todas sus derechos que se los reconozca la ley, ¿verdad? Correctamente. Como había antes. Antes el obrero era inamovible, tenía maternidad obrera a las mujeres, tenía descanso retribuido, tenía todas las leyes habidas y por haber que lo protegían. Hoy no tiene ninguna. Claro. Todo eso me luce a mí que Januzzi va a hacer un buen trabajo en eso. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera ampliar en lo que Sí. yo dije. No, déjame terminar la interrelación. Sí. La agricultura, lógicamente, lo mismo que la industria, que la minería, que todo eso está muy relacionado con comercio. Porque si la agricultura produce, para la exportación el Ministerio de Comercio es la llave que puede propiciar que la agricultura se desarrolle a su grado máximo, como es la caña de azúcar también. Si se produce una buena industria azucarera, el Ministerio de Comercio pues puede jugar un papel importante. Y así es la interrelación de los distintos ministerios. Hacienda también puede muy importante. coordinar mucho en el problema de la economía. O sea, turismo, en fin, todas se coordinan y todas se ayudan y se intercalan sus funciones unas con otras. Y todo eso nosotros lo sabemos y lo estamos nombrando, lo estamos hablando en público esta noche para que nuestros compatriotas que nos están escuchando sepan que en los planes que tiene el gobierno constitucional está todo coordinado y está todo bien planeado para echar a andar, como dije yo antes, esa economía que está en cero hoy en día y que cuando comience a funcionar, pues le va a dar la oportunidad a todos los cubanos a tener una vida mejor, especialmente esa juventud que hoy en día se tira al mar buscando el progreso económico, exponiendo sus vidas o yendo a otros países de Centroamérica por las selvas de esos lugares con el peligro que existe, que algunos han muerto inclusive tratando de llegar aquí a los Estados Unidos. Eso lo van a poder tener dentro de su propia patria, en Cuba. Y entonces exhortamos a esa juventud que escuchen lo que estamos hablando, para que sepan que la respuesta a sus necesidades no está en salir del país. Sino otra cosa también, que haya transparencia. Aquí el gobierno que desgobierna Cuba en este momento, nadie sabe lo que está haciendo. Exactamente. No se sabe a quién le compra, a qué precio le compra, qué hace con el dinero, cómo se gasta, cuánto hay en el erario público. Eso es una empresa privada de los Castro. Y también hay otra cosita, que el presupuesto nacional se lo gastan en mantener un ejército de más de 250,000 hombres. Usted se imagina el gasto que eso ocasiona, cuando ese dinero se podía muy bien utilizar en el beneficio del país. Entonces ellos le echan la culpa al bloqueo, al mal llamado bloqueo. Eso es también una de las tantas mentiras del régimen. Ese dinero de mantener un ejército de esa envergadura, ellos consideran que lo necesitan para ellos poder mantenerse en el poder, mantener secuestrado al pueblo cubano como lo está haciendo desde hace tantos años. Un bloqueo que no les impidió mandar miles y miles de tropas a África. Exactamente. A luchar por intereses extranjeros. Sí mismo es. Bueno, el licenciado Clavijo se nos ha perdido. Lo veo caminando por ahí. Pero... Sí, no, es increíble, pero por eso es que estamos hablando, estas directas son tan importantes, el doctor Camilo Fernández y el licenciado Januzzi, de que hablemos de todo esto para que los que nos están escuchando se den cuenta de que nosotros estamos conscientes de todas estas cosas y que cuando tengamos la ayuda, con la ayuda de Dios, y podamos sacar del poder esa tiranía y podamos poner en vigor el gobierno de transición constitucional, y echemos a andar la economía del país, de un país pequeño pero con mucho deseo de prosperidad, vamos a poder obtener lo que todos queremos para Cuba y los cubanos, ¿no? Que es vivir en un sistema democrático que nos brinda todas las bondades del sistema capitalista.
Entonces, quiero ver si el licenciado Clavijo está listo ya para entrar en acción o todavía no. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Clavijo? No, no tiene audio. Winnie no tiene audio. Bueno, entonces, Le estoy dando carga al teléfono. le está dando. Entonces, en el medio tiempo le voy a dar a pasar la palabra nuevamente al licenciado Januzzi, que lo interrumpimos ahí, para que él prosiga en lo que estaba hablando. Muchas gracias, Sí. Rubén. Bueno, yo tengo aquí también los principios básicos del futuro ordenamiento laboral. Esto fue obra del ministro de Trabajo anterior, el doctor Efraín Córdoba. Sí. Y entonces, él pone en primer lugar pleno reconocimiento del derecho al trabajo. El derecho al trabajo no es un premio que te dan, es un derecho inherente que tú tienes por nacer en determinado país y en que haya cierta ley que tiene que cumplirse, incluyendo el de trabajar por cuenta propia y el de escoger la profesión u oficio que mejor convenga a cada uno. Número 2, libertad sindical. Tiene que haber un sindicato, tiene que haber una unión, porque el obrero tiene que estar representado ante el patrón por los sindicatos, pero con libertad sindical en el marco del pluralismo, pero con exclusión de la tendencia marxista. ¿Okay? Número 3, negociación colectiva voluntaria libre con sentido de responsabilidad social. Reglas de juego claras, que es lo que no hay ahora, lo que tú señalabas con tanto acierto. Y funcionales dirigidas a gobernar las interacciones entre empleadores y sindicatos. 5, derecho de huelga, muy importante, es el arma que tiene el trabajador, precedido en su ejercicio por medios eficaces de solución pacífica de los conflictos. O sea, el conflicto se eleva al Ministerio de Trabajo y si no se llega a un acuerdo, pues el obrero puede insistir en una huelga. Que permitan reducir en la práctica su incidencia. Número 6, esfuerzo constante hacia el pleno empleo para cuyo logro sería necesario no solo estimular las inversiones, sino también flexibilizar la contratación de trabajadores. Okay, esto es muy importante. Hay que tratar de que el capital, de que el patrono no se vea atado tampoco al trabajador, ni el trabajador al patrono. Simplemente ellos coinciden, el obrero le brinda su trabajo, el patrón le paga y crea el medio para que se desenvuelva el trabajo y entonces se busca un equilibrio. Bien, salarios elevados que sean compatibles con la rentabilidad de las empresas. ¿Okay? La empresa no se puede asfixiar. ¿Okay? El salario puede ser elevado, pero hasta cierto punto, hasta donde le permita la economía del país. 8, condiciones justas y adecuadas de trabajo, tanto en lo que toca a su prestación como en lo que se refiere a la seguridad e higiene de los centros laborales. 9, participación de los trabajadores en la adopción de las decisiones que les afectan de modo directo. No todas, pero las que les afectan de modo directo. Número 10, arreglos institucionales coherentes que incluyan no solo un Ministerio de Trabajo investido de poderes suficientes, sino también la creación de tribunales del trabajo y de órganos independientes de conciliación y arbitraje. El gobierno provisional que se instala en Cuba a la caída de la tiranía debería comenzar sus labores emitiendo una proclama expresiva de su firme propósito de respetar los derechos humanos en el campo del trabajo, incluyendo el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios de la Organización Internacional de Trabajo ratificados por Cuba, que son muchos y que no se cumplen. Por esa misma proclama se hará saber que se eliminan las prácticas del trabajo pseudo voluntario. El trabajo voluntario no existe, tiene pseudo voluntario. Y las movilizaciones compulsorias, así como cuantas otras prácticas establecidas por el régimen comunista entrañen una negación de la libertad de trabajo, la libertad sindical y el derecho a la apreciación íntegra del salario. De modo más específico, se dispondrá el fin de 1. La obligación de cumplir normas, metas y planes. El engaño ese que hay en Cuba, que es una luz. Número 2, las contiendas emulativas y las órdenes de trabajo, vanguardia, etc. El impago de los incrementos por horas extraordinarias. El overtime hay que pagarlo. Trabaja el sábado, trabaja el domingo. En Cuba existía, y era una legislación muy avanzada, la legislación laboral. El obrero trabajaba 44 horas y le pagaban 48. Es decir, que se trabajaba
el sábado hasta las 12 del día, a las 11 de una empresa, pero se le pagaba el día completo. La renuncia real o ficticia a las vacaciones. Se pondrá el fin de la renuncia real o ficticia a las vacaciones. La guardia obrera, utilizar a los obreros como policía, como soldados, ¿okay? Como cortadores de caña en ocasiones. La pertenencia a unidades paramilitares de trabajo, lo que señalamos anteriormente. El trabajo compensatorio por daños causados a la producción o a los servicios. El servicio social realizado en países extranjeros. O sea, esa punta de lanza que tenían y tienen ellos en muchos países. Se dispondrá el fin de la anotación de deméritos en el expediente laboral. La imposición de cambios ocupacionales y geográficos por razón del trabajo. La obligación de contribuir al sostenimiento de las milicias de tropas territoriales. Las escalas salariales en vigor, que son un abuso, que son nada, lo que gana la gente. La captación por el gobierno de parte del salario de los empleados en empresas extranjeras enviados en las misiones internacionales, en el caso de los médicos, que perciben el 10 o el 15% del salario real que se pagan los gobiernos de los países en que ellos se desenvuelven. Los despidos discriminatorios, los trabajos de producción de reclutas y presos. Al restablecerse la Constitución de 1940 deberían preverse por disposiciones transitorias las siguientes modificaciones de su título sexto. El segundo párrafo del artículo 61 debería decir que la fijación de los salarios mínimos estará a cargo de comisiones tripartitas en vez de comisiones paritarias. El segundo párrafo del artículo 65 debería encargar la administración y gobierno de los seguros sociales a un ente autónomo y tripartito que tendrá la índole de un instituto u órgano paraestatal, en vez de organismo paritario de un banco de seguros sociales, como establecía el artículo. La labor máxima semanal será de 44 horas, como dice el artículo 66, pero se deja sin efecto la referencia que hace el propio artículo a equivalentes a 48 en el salario. Todas estas cosas se irán modificando con el tiempo. Estas son las medidas de la interenatura, del primer año y medio que hay el cambio en Cuba. Se suprime el último párrafo por el artículo 69 que excluye de las directivas de los sindicatos a los cubanos por naturalización discriminatoria. Se hará hincapié en la disposición sobre las cooperativas y la necesidad de su regulación garantice la autoridad de su naturaleza, evitándose todo tipo de alteraciones. Se sustituye la inamovilidad cuasi absoluta del artículo 77 por una más escueta referencia a la determinación por ley de las causas justas de despido y del procedimiento a seguir cuando se trate de rescindir la relación. Es una cosa extraordinaria que en Cuba no se podía cesantear a tus empleados, a tu fuerza de gobierno, pero en cierto modo eso restringía la inversión, restringía el desarrollo de la industria. Hay que buscarle un rejuego a esto. Un balance. Cosa, por ejemplo, que si una empresa se ve obligada porque no puede mantener así 10, 15, 20, 25 obreros, ese número de obreros que es excedente, pero entonces está el paro o el unemployment que los compensa durante unos meses hasta que ellos puedan encontrar trabajo. O sea que el Ministerio de Trabajo va a compensar el Ministerio de Comercio y el Ministerio de las Públicas, donde quiera que hayan cesantías. Bien, esto es un poco largo, yo no quiero quitarle más tiempo. No, quisiéramos pasarle la palabra al licenciado Clavijo, que todavía no ha podido participar. Así que adelante, licenciado. Muy buenas noches, disculpen ustedes la tardanza y el inconveniente de que se me había acabado la batería del teléfono. Estoy dándole un poco de carga. Efectivamente, el ministro Llanusti ha dado una introducción bastante ejemplarizante con respecto a todo ese compendio de leyes que tiene el Ministerio del Trabajo, que en remuneraciones, en actividades que, digamos, enaltecen al trabajador, que le dan sus derechos al trabajador, los derechos esos que le fueron robados por
por el comunismo, por la tiranía. Y principalmente es la palabra de orden, puesto que muchos en Cuba, sobre todo los jóvenes, no conocen qué es lo que es una actividad sindical, qué es lo que es trabajar sobre los derechos intrínsecos del trabajador, los derechos que le dan la mejoría, que le dan el sustento a su familia y a los cuales tiene derecho. Pero, decía la juventud, porque ya prácticamente aquellas son 60 años de tiranía, más los años cumplidos por aquellas personas que tuvieron el honor y el placer y el orgullo de haber trabajado en nuestra Cuba republicana, que sí conocen cuáles eran estos derechos y también los deberes del trabajador dentro de la Constitución del 1940. Pero tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que concentrarnos un poquito en lo que es la educación a esa juventud. Creo que es primordial educar a nuestra juventud, puesto que aquellos que han llegado aquí a tierras de libertad ya se han familiarizado bastante con esta problemática de los derechos y los deberes del trabajador. Y tenemos que también educar a esos muchachos, a esos jóvenes, que son, como decía nuestro apóstol, los pinos nuevos, que son la esperanza del mundo. Tenemos que educarlos. En cuanto a eso, estoy plenamente seguro que es la tarea más difícil que enfrentará el gobierno constitucional cubano de transición. No solamente en el aspecto laboral, sino también en el aspecto social, en el aspecto humano y en todos los aspectos sociales, laborales, económicos y otros, políticos e ideológicos, en lo que se incurre en esa falsedad que nos ha traído el tirano a nuestra patria, incluyendo la familia, porque hemos visto y estamos plenamente conscientes de que el trabajo principal del tirano fue destruir a la familia cubana, separar a la familia cubana, dividir a la familia cubana, poner en pelea a la familia cubana, porque ahí fue donde él echó sus cimientos para poder establecer el socialismo, mal llamado socialismo, el comunismo, mal llamado comunismo, la tiranía que él ha implantado en nuestra patria. Muchísimas gracias a Rubén por darme la palabra, darme la oportunidad de unirme a ustedes. Cómo no, gracias te damos a ti, licenciado Clavijo, por tu participación. Y yo creo que esta noche hemos podido darle claridad a nuestros hermanos que nos están escuchando en qué consiste el trabajo y el deseo de los cubanos que componen se dice, los que están envueltos en el gobierno constitucional de transición. El equipo de gobierno. El equipo de gobierno que tiene las mejores intenciones de ayudar que nuestra patria pueda recuperarse, no solamente recuperar la democracia, sino también recuperar todas esas bondades que ofrece el sistema de libre empresa, el sistema capitalista, porque el sistema capitalista se produce dentro de un sistema democrático que está amparado por la ley. Nosotros, al poner en vigor la Constitución del 40 en Cuba, todo el cubano, todo el ciudadano va a estar protegido por la Constitución. Todo lo contrario a lo que existe en la tiranía castrista hoy en día. Ellos crearon lo que ellos le llaman Constitución, que no es más que el manual del Partido Comunista de Cuba
para reprimir al pueblo. La Constitución fue creada, la Constitución de 1940 fue creada por el soberano, el pueblo cubano, a través de los delegados que crearon la Constitución para proteger al ciudadano. Esa es la gran diferencia entre un sistema democrático y un sistema tiránico, un régimen asesino que ha destruido a nuestra patria. Entonces, el gobierno de transición es un gobierno de transición no político de 18 meses, preparar las condiciones para celebrar las primeras elecciones libres y democráticas, y entonces todos los partidos políticos, todas las organizaciones que se quieren convertir en partidos políticos, van a tener la oportunidad durante ese periodo de organizarse y tener sus candidatos a las primeras elecciones. Entonces el pueblo cubano es el que va a tener la libertad de elegir a esos primeros futuros gobernantes que van a tomar las riendas del gobierno para una futura Cuba libre y democrática. Si quieren agregarle algo más a cada uno de ustedes antes de terminar esta noche, pues le paso la palabra al que quiera hacerlo. Si no, pues entonces nos despedimos de nuestros hermanos, pero le pregunto nuevamente si quieren agregar algo, alguno de ustedes. Sí, Rubén, sigo insistiendo, licenciado Rubén Ricardo, en que el trabajo nuestro es arduo, es duro. Y ayer estuve yo conversando con unos cubanos que están empapados, que su trabajo es llevarle la información de Cuba republicana a todas las personas que les visitan en su trabajo. Sin embargo, cuando les hablé del gobierno, gobierno constitucional cubano de transición, me preguntaron, ¿qué es eso? Pasé a explicarles detalladamente y hoy les entregué todos aquellos documentos para que ellos se empapen y se conviertan en una fuente de información a todas aquellas personas que visitan ese local con ánimos de conocer sobre Cuba. Por eso digo, nuestra tarea es ardua, porque muchos como estos señores no conocen qué es lo que es ni siquiera la Constitución. Ahora es que estamos en la batalla por dar a conocer nuestra Constitución del 1940. Y vamos a trabajar con eso. Debemos trabajar con eso, siempre enfocándonos en la orientación que debemos dar al soberano, a la ciudadanía cubana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar, quiero invitar a todos los compatriotas que nos están escuchando, a todos los que pertenecen a partidos, a organizaciones, que se unan en este esfuerzo que es patriótico exclusivamente por el bien de la democracia en Cuba, por el bien de la libertad de nuestra patria. Y entonces todos podemos trabajar juntos para lograr el objetivo. Y repitiendo lo que dije anteriormente, durante ese periodo de la provisionalidad constitucional de 18 meses, es el momento entonces en que los que se han convertido en partido político van a tener sus candidatos. El gobierno, el pueblo cubano va a tener la oportunidad de elegir un gobierno nacional desde el presidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, concejales, o sea, un gobierno nacional de toda la isla. Y entonces todo el que tenga aspiraciones políticas, ese es el momento de hacerlo. Ahora, en este momento, solamente le pedimos que trabajemos en conjunto para lograr los planes del gobierno constitucional, que nada más que son planes para rescatar la democracia en Cuba y tener las condiciones de poder celebrar esas elecciones que le acabo de mencionar. Sin más,
sin más, por esta noche le queremos decir a todos nuestros hermanos un gran abrazo patriótico, que pasen buenas noches y estén pendientes porque estas directas van a continuar para ofrecerles a todos más información sobre la cronología desde el doctor Carlos Príos Socarrá hasta el presente, hasta el doctor Julio Garcerán de Val, que es nuestro presidente actual, y le vamos a ir informando al respecto. Vamos a tener otros invitados, miembros del gabinete de gobierno, del gobierno constitucional. Así que un gran abrazo para todos y que pasen todos muy buenas noches.